Muy buenas tardes, mi nombre es Catherine Gisela Agudelo Villafañe, soy estudiante en la licenciatura de Lenguas Extranjeras con énfasis en inglés. A continuación haremos una entrevista la cual tiene como fin conocer la opinión de un docente en ejercicio acerca de la importancia de la didáctica en la educación. Nos encontramos esta tarde con la docente Reinira Isabel Rivaldo Domínguez, licenciada en Educación Básica con énfasis en Humanidades, Lenguas Castellanas. A continuación, ella se presentará y dará ciertos datos de su carrera y de su labor como docente. Buenas tardes, mi nombre es Reinira Isabel Rivaldo Domínguez. Trabajo en la IETA, sede María Auxiliadora. Mi experiencia laboral hace 34 años. Mi licenciatura fue en Educación Básica con énfasis en Humanidades y Lengua Castellana. En el municipio de San Pablo Sur de Bolívar. Listo, docente Reinira, profesora Reinira. A continuación, esta entrevista será grabada para la elaboración y la solución del trabajo asignado del curso de didáctica de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia de Barranca Bermeja. Iniciamos con una serie de preguntas, las cuales fueron construidas colaborativamente con los compañeros del curso. A continuación, comenzaremos con la primera pregunta. Profesora Reinira, para usted como profesor y como docente, ¿qué es la didáctica? Bueno, la didáctica para mí es el arte de enseñar. Tiene diversas formas y técnicas de enseñar, las cuales se adaptan según las necesidades de los alumnos o las circunstancias en que ellos se encuentran. También es una ciencia, es un arte que contribuye en el proceso de enseñanza-aprendizaje, aportando estrategias educativas que permiten facilitar el aprendizaje en los estudiantes. Muy bien, profesora. Me agrada mucho su aporte. Me parece que es muy importante que todos los futuros docentes y estudiantes y compañeros de mi curso sepan pues qué es la didáctica y en qué se basa. Como segunda pregunta, ¿por qué se caracteriza la didáctica? Bueno, se revela en principios de enseñanza. Tiene patrones. Esos patrones son las tareas, el contenido de la educación, formas y métodos de enseñanza, de aprendizajes, la estimulación y control en el proceso educativo. Ese es el concepto sobre la característica de la didáctica. Sí, claro, es muy importante hacer uso, digamos, de métodos de enseñanza en el aula de clase para los estudiantes. Como tercera pregunta, docente, ¿cuál es el objetivo de la didáctica? Es formar a las nuevas generaciones, o sea, a los niños y niñas, y de educar también lo que es a la población general. Sí, claro, es de vital importancia crear nuevas estrategias, ya que pues las nuevas generaciones tienen más ventajas que en los tiempos antepasados, tienen la ventaja de tener el uso de los aparatos electrónicos como el internet, como el celular, el computador. Exacto. Entonces sí, claro, es de vital importancia. Como cuarta pregunta, ¿cuáles son las categorías didácticas del proceso docente educativo? Esta categoría tiene varios, como diría yo, como componentes, porque está lo que es la capacitación, la enseñanza, educación, conocimiento, habilidades, también la meta, contenido, organización, tipos, formas, métodos, medios y resultados de aprendizajes. Entonces, entre esos, escogí yo lo que fue el problema, el contenido, el método, la forma, medios y evaluación. En el problema, falta de actualización y formación pedagógica, programa de educación obsoleto, no da lugar a las características o cualidades innatas de nuestros estudiantes. El contenido es el conjunto de conocimientos, de habilidades y destrezas que están plasmadas en un plan de estudio que busca un objetivo específico.
El método es el conjunto de elementos de los que se sirve el docente para que sus alumnos puedan aprender mejor. Formas se define como un conjunto de procedimientos sistematizados que apoyan el logro de una parte del aprendizaje que se busca alcanzar con las estrategias. Medios es cualquier material elaborado con la intención de facilitar los procesos de enseñanza y aprendizaje. La evaluación es el proceso complejo cuyo nivel de comprensión sobre su significado psíquico, pedagógico y curricular puede imprimir sentido de logro a la labor educativa. Eso es lo que contiene las categorías didácticas, y pues escogí fueron esas: problemas, contenido, método, formas, medios y evaluación. Sí, claro, es como el proceso mediante el cual el docente educa, en donde visualiza el problema, busca lo que contiene o lo cual le está generando el problema y pues los otros aspectos los cuales llegan a la finalidad de hacer una respectiva evaluación al estudiante mediante el problema que se presentó. Como quinta pregunta para usted, profesora Renira, con sus palabras, dígame, ¿qué es el proceso de educar? Es como facilitar el aprendizaje, conocimientos, habilidades, valores, creencias y hábitos en los estudiantes. Eso es lo que para mí puede ser lo que es educar. Es facilitar el aprendizaje, los conocimientos, habilidades, hábitos, valores, creencias en los niños. Muy bien, profesora. Sí, eso es lo que... Listo. Como sexta pregunta, ¿qué se necesita para ser un buen educador? Excelente. Pues la verdad yo diría que primero es vocación, porque hay maestros que son nombrados a veces por política, pero no es por el hecho de que sean nombrados por política, no son como docentes, como bien entregados a su labor, sino que solamente van como muchos compañeros dicen, van por el sueldo, pero en cambio la Por verdad el que amor, por por el vocación, gusto sí, a la educación. exacto, pero la verdad para mí es vocación. Pues yo lo digo por mí, porque eso fue lo que más me gustó a mí cuando yo terminé. Inclusive yo en mi casa, mi casa cuando eso no era de mis papás. En la casa yo puse una escuelita. Yo misma armé en un pedazo de tabla, puse, hay matrículas abiertas. Y en el momento que yo puse, llegaron alumnos, y los alumnos eran casi la mayoría familiares míos. Esos eran mis alumnos, y yo me alegré tanto, y mi mamá también se alegró. Entonces, mire, eso es el de ser un buen educador. El primero es la vocación, después viene la dedicación, la amabilidad, generosidad, responsabilidad y saber ponerse en el lugar del alumno. Eso es lo que es Claro, la empatía y la comunicación la del empatía docente y también, estudiante. exactamente. Listo, profesora. Como séptima pregunta, ¿cómo es el proceso de planeación de sus clases educativas? La planificación es un proceso sistemático en el que primero se establece una necesidad, después se desarrolla la mejor manera de enfrentarse a ella dentro de un marco estratégico que permite identificar las prioridades y de ahí determinan los principios funcionales en el proceso de cómo planificar las clases. Primero es un proceso sistemático, después se establece una necesidad, después se desarrolla la mejor manera posible de uno enfrentarnos a ella, ¿no? Dentro de un marco estratégico que nos puede permitir identificar las prioridades y de ahí determinan los principios funcionales. Listo, profesora. Muy buen aporte. Como octava pregunta, ¿cuál cree usted que es su papel como docente dentro del aula de clase? Bueno, un guía primero, después un mediador,
Y pues uno es la persona que acompaña al estudiante para que contribuya, para que ellos vayan construyendo su propio conocimiento de manera individual, Claro, sí. sí, como de forma colaborativa. Sí, claro. Eso es lo que es. Claro. Primero un guía, después somos ya un mediador, después una persona que acompañamos a los estudiantes para que ellos vayan construyendo su propio conocimiento en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Sí, claro, en su proceso de enseñanza y aprendizaje. Como novena pregunta, ¿cómo aplica el proceso de enseñanza y aprendizaje con sus estudiantes en el aula de clase? Con la participación de uno primero, que somos un guía y orientador del alumno. Ahí se trabajan dos temas. Uno, es la forma de mejorar el proceso de aprendizaje, enseñando por lo que uno debe promover la participación del estudiante para explicar a otros los que han comprendido. Y de esa forma el alumno interioriza mejor el conocimiento y podrá fortalecer los que han aprendido en clase. Eso es lo que es el proceso. Sí, es el proceso el cual el docente lleva a cabo sus conocimientos y los aplica allí en todos los temas que tengan que ver dentro del aula de clase y los elabora dentro del aula a sus estudiantes. Como décima pregunta, durante su labor de docente, como usted ha elaborado, ¿qué dificultades ha identificado en su quehacer al momento de enseñar y cómo las ha manejado? Las dificultades que siempre yo he encontrado desde primerito, que como es la base, es la lectoescritura. Bueno, el niño sale de preescolar a hacer su primero. Ya ahí uno mira que algunos niños cómo manejan el lápiz, otros se les dificulta. Entonces ya uno mira esa dificultad en el niño, como el manejo también del renglón, la forma de utilizar el cuaderno, porque muchas veces inician dentro de la línea del cuaderno, el margen del cuaderno, entonces van hacia abajo. Entonces ese es un proceso que uno tiene que entrar con el niño para que ellos puedan, esa dificultad la pueden ir mejorando. Claro, En eso, la adaptación de sí, cambio de curso y todo eso. exactamente, pero en cambio otros niños, he visto que también otros niños, porque yo casi la mayoría he trabajado con grado primero, es que cómo manejan el lápiz, el renglón, la letra, especialmente también eso. Pues eso es lo que más he visto, sí, ¿Y cómo las ha manejado? ¿Cómo ha actuado ante esas adversidades, ante esas dificultades vistas por los estudiantes? Bueno, esas dificultades las he manejado así, estableciendo una misión, confiar en las investigaciones, romper la estructura tradicional de la escuela, tener en cuenta las limitaciones de la memoria. Y también le he trabajado mucho concentrarse en prestar mucha atención también, explicarle, por ejemplo, en el tablero, cómo manejar el renglón. O sea, se le coloca el renglón en el tablero y entonces dentro del renglón uno le va colocando las letras. Entonces, ahí en eso sí lo es manejado. Sí, claro, planeando nuevas estrategias diferentes a la tradicional, métodos los cuales ellos los vean interesantes y pues tengan más animación y más propósito de cambiar, digamos, su modo de lectura o de escritura. Listo, profesora. Como se va a preguntar, ¿qué se debe tener en cuenta como usted como docente a la hora de realizar una evaluación a los estudiantes del curso? Tener previstos los objetivos, que los objetivos son los que determinan el principio del aprendizaje. Y después evaluar
no sobre lo que el alumno sabe, sino también qué puede hacer él con lo que sabe y lo que pueda él identificar aplicándolo en la competencia. O sea, por ejemplo, ¿qué fue lo que él aprendió con respecto a un tema o algo que, por ejemplo, uno le haya uno explicado? Pero, por ejemplo, aquí, que evaluar no es que el alumno sabe, sino lo que puede hacer con lo que sabe y que permite identificar él la aplicación de la competencia en cuanto a lo planificado en el plan de clase que se puede encontrar. Sí, Claro porque que esas se competencias se envuelvan. encuentran ahí plasmadas en el plan de clase. Sí, claro, De evaluar los acuerdo a esa criterios. competencia, entonces ya uno le va. Evaluar los Sí. criterios y que el estudiante se desenvuelva en temas que hayan visto dentro del aula de clase y que los pueda manejar de manera que se permita el desenvolverse en esos temas. Bueno, la doceava pregunta, ¿qué tanta importancia le da a innovar o emplear estrategias que estimulen la motivación del aprendizaje de sus estudiantes? La motivación es un elemento del docente. Eso consiste en utilizar todas las vías posibles en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Eso estimula y orienta a los estudiantes a realizar todo el esfuerzo para lograr un aprendizaje productivo. Eso es. Y yo siempre en reuniones con los demás compañeros, ellos siempre han preguntado que cuál es lo más importante en un salón de clase con los alumnos. Entonces ellos dicen que la atención. Yo digo, sí, la atención es importante, pero primero es la motivación, porque al iniciar una clase uno puede motivar al niño con una oración, con un canto o con un cuento en el cual ellos se puedan como comprender. Eso es lo que para mí es lo primero, la motivación. Y decir que la atención, pero después de eso que viene motivación, atención y La forma en la que y se ayuda. exactamente. Claro, Sí. sí, la motivación es un parámetro el cual es muy importante dentro de la clase, claro, ya que pues hace que al iniciar la clase pues el estudiante tenga esas ganas de iniciar en el aula pues de una manera más motivada, más enérgica y diferente a las tradicionales, las cuales siempre llega el estudiante, el docente y llega y no, vamos a escribir, vamos a hacer una evaluación, no, se comienza haciendo algo diferente, lo cual ellos lo ven y pues ven que es una forma diferente y los motiva a que cada día pues tengan esas ganas de seguir, de luchar, digamos, de hacer las cosas y tengan buen desempeño a la hora de realizar actividades. No, y también para uno es un elemento, ¿cómo es? En nuestra labor, que Claro, consiste en todas las vías posibles en la enseñanza de aprendizaje, porque eso estimula y orienta al alumno a realizar todos los esfuerzos y para lograr ellos un aprendizaje productivo. claro. Bueno, como esta 13 la número 13 pregunta, para usted, docente, ¿cuál considera usted que es la habilidad más influyente o importante para un docente? Bueno, la capacidad de comunicación, que eso transmite los conocimientos, la empatía, ponerse en el lugar de los estudiantes, está la ética, paciencia, creatividad, curiosidad. Eso es lo que es para mí Sí, son la habilidad más influyente los, para un docente. las habilidades que tiene que tener el docente para poder influir o tener una mejor, como digo, una mejor fluidez a la hora de
comunicarse a la hora de relacionarse con los estudiantes, teniendo todos esos diferentes aspectos los cuales usted mencionó. Bueno, como la número 14 pregunta, ¿es de vital importancia aplicar estrategias que favorecen el proceso cognitivo del estudiante? Las estrategias cognitivas y metacognitivas nos permiten reflexionar sobre la naturaleza de la tarea que tenemos que ejecutar, los objetivos planteados, están las estrategias a utilizar para llevarlas a cabo, así como las posibles dificultades que podemos encontrar en ellas. Eso es lo que... Sí, claro, es de vital importancia. Sí. Claro, aplicar esas estrategias las cuales claramente van a agilizar ese proceso de enseñanza a los estudiantes, porque ¿de qué sirve usted hacer una clase tradicional que llega con el libro, escriban o transcriban, o una evaluación? No, usted tiene que crear estrategias de acuerdo a su asignatura, hacerle juegos didácticos o mediante lecturas que sean de atención o sean llamativas para ellos, para que ellos se sientan a gusto en el aula de clase y su proceso sea más acelerado. Listo, finalmente, y ya pues para terminar esta entrevista, profe, ¿cree usted que los docentes hacen sus clases de forma empírica o planificada? Lo hacemos planificado, porque trabajamos con planes de clase. Ahí definimos los objetivos de clase, planificamos actividades a desarrollar. Ahí trabajamos también lo que es mantener la atención en ella, en los estudiantes, tener puntos clave sobre cualquier actividad que se vaya a realizar, sea lectura o escritura. Y también el tiempo de las dudas en las cuales los niños empiezan a preguntar en cuanto que muchas veces no entienden. Entonces hay esa duda, uno la resuelve poco a poco con ellos. Pero sí trabajamos planificado las clases. Nosotros tenemos planes de clase. Sí, claro, es como un sistema, claro, la institución les da un sistema a usted, los cuales usted tiene que hacer seguimiento de ellos. Claro. Bueno, muchísimas gracias, profesora Renira, por su entrevista, por su tiempo y por su participación en este trabajo. No, gracias a ti. Un poco nerviosa, pero bueno. Ya, pues finalizamos con esta entrevista. Muchas gracias por su atención y que tenga muy buen día.